Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias porque el solo hecho de levantarnos, de respirar, es un milagro tuyo, porque sabemos que muchos no se levantaron hoy. Pero hoy, Padre, aparte de levantarnos y de conectarnos contigo temprano en la mañana, y las invito a que temprano en la mañana oremos al Señor antes de levantarnos de nuestra cama. Ya estamos platicando con Él porque ponemos este día, este tiempo en tus manos. Que cada cosa, el día de hoy, cada cita divina que tú tienes para nosotros sea para honrarte a ti, para proyectarte a ti, Señor. Que esa es nuestra finalidad, portar tu gloria. Gracias, Señor. Vamos a empezar vamos a empezar Efesios 4, ¿verdad? Ya tuvimos un breve repaso y bueno, ya comentábamos que es una carta maravillosa del apóstol Pablo, ¿verdad? A las iglesias de lo que era el Asia Menor, ¿sí? Lo que ahorita es Turquía y todo eso. Por eso tenemos que entender que estas palabras del apóstol Pablo que fueron leídas en voz alta, y yo les conmino, yo les invito a que se junten con nosotros en el grupo de oración o formen su grupo de oración y oren en voz alta. Yo sé que muchas veces a muchas de nosotros nos enseñaron a orar, pero a orar en la mente. Pero empieza a orar en voz alta, métete al closet si está ahí tu esposo y no quieres despertarlo, o salte ahí al jardín o como sea, pero empieza a orar en voz alta, porque sabes que esta voz tuya, estas palabras tuyas, siguen, reverberan y tienen un poder impresionante. Y todo lo que digas, fíjate lo que dice el Señor, porque todo lo que salga de tu boca, dice la palabra de Dios, que nosotros no seremos juzgados en cuanto a que si nos vamos al infierno o nos vamos al cielo, pero que sí, Dios va a tomar en cuenta en el día final cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque no son palabras que se esfumaron en el aire, son palabras que siguen retumbando y siguen creando en el ámbito en el que te mueves siempre. Entonces, por eso muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que sale de nuestra boca. No sé, hace poco leí, ¿verdad? Habían dicho, el gobierno había dicho que quitaba una ley. Esta ley era la que no permitía que se publicara, es decir, en el radio, en la televisión, en los periódicos, palabras altisonantes, o sea, maldiciones, porque eso es lo que son. ¿Qué es una maldición? Pues es algo que te maldice, ¿sí? Y cada vez que nosotros decimos una maldición, ay, pues lo decimos por juego, ¿verdad? Y hasta yo tengo amigas que pues son de allá de cierta parte de México, que dicen de 10 palabras que dicen, 11 son maldiciones. Y están muy acostumbradas a escucharlas y a decirlas porque las oyen por todas partes. Pero tengamos cuidado porque es una maldición. Estoy hablando mal con mi palabra y esa palabra voy a tener que dar cuentas de ella. Bueno, después de este breviario cultural, ¿verdad? Vamos a empezar con Efesios 4. Dice, yo pues, prisionero del Señor, y aquí sabemos que Pablo estaba prisionero de Roma, pero es prisionero del Señor. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces sabemos que Pablo les está hablando a todos los creyentes, los que ya han sido llamados y han aceptado a Jesús, ¿verdad? Esta salvación, este evangelio, a Jesús como su Salvador. Antes éramos pecadores, llegamos a entender quién es Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, y ya estamos ahora, somos los santos escogidos, ¿sí? Porque ya dimos el paso de fe.
Entonces está hablando a los que ya hemos creído, los que sabemos que por la sangre de Cristo somos limpios de todo pecado y podemos acceder directamente al trono de la gracia, encararnos con Dios y no ser eliminados, porque la sangre de Cristo nos cubre, porque nos quitó ese pecado, nos limpió ese pecado y de los harapos de inmundicia que traíamos puestos, ¿verdad? Ahora tenemos, ahora dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él ya nos restauró a nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios, porque como el hijo pródigo nos fuimos y no quiero saber nada contigo, tú ya no eres mi padre, dame mi lana y ya me voy, ¿sí? Pero ahora ya somos restaurados a nuestra identidad de hijos de Dios. Muy bien, entonces dice, ahora, ¿cómo vamos a vivir con esta identidad que ya tenemos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu. Ahí está la unidad entre tú y yo, que somos totalmente diferentes, con culturas diferentes, familias diferentes, todo background diferente, pero la unidad tuya y mía es en un mismo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿De qué es la vocación? El llamado, ¿sí? Un solo Señor, ya lo vimos, un solo Señor, es decir, tenemos un solo dueño. Si quieres, prende ok, un solo Señor, es un dueño, ¿sí? Tú no puedes tener dos dueños porque se van a arrebatar uno al otro, que eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Ahora tú tienes que recordarle a Satanás, tú ya no eres mi dueño, ya no me controlas. Ahora mi dueño es el Señor, porque Señor quiere decir dueño. Un solo Señor, una sola fe, y hablábamos, ¿en qué tienes fe? ¿En qué tienes fe? ¿Sí? En otras personas, en otras cosas, ¿en qué tienes fe? Solamente es una sola fe en Jesucristo. Aquí lo dice. Dice, un solo bautismo. Y dices, bueno, pero unos bautizan de chiquitos, de grandes, por aspersión y por inmersión y no sé qué. El bautismo del que habla es en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre, ¿sí? Dios que es Padre. Muy bien, de todos, que está sobre todos. ¿A quién le andas pidiendo? ¿Sí? Por todos. O sea, Él es por mí, ¿sí? Siempre va a estar de mi lado. Él es por mí y Él está en mí, en todos. Y vamos al 7, ¿sí? Fíjense, pero aquí está hablando de toda la iglesia en general. Por eso es muy importante que pertenezcas a un cuerpo, a una familia de Dios y te comprometas. Muchas familias, a mí me gusta mucho ver la unidad en las familias. Ayer en la tarde tuvimos un baby shower para mi sobrina, ella vive en Estados Unidos, y pues su mamá era mi cuñada, falleció hace tiempo, ¿verdad? Pero somos familia. Y entonces Dios pone en ti, yo dije, bueno, va a venir por recoger unas cosas y todo, pues vamos a hacerle una despedida de soltera. ¿Por qué? Dios pone estas cosas, porque somos familia, ¿sí? Y fue una cosa hermosa porque hacía años que no se veían partes de la familia y bueno, fue un festejo familiar realmente muy hermoso. Pero ¿quién pone esto? Dios lo pone porque somos parte. Fíjense lo que dice el Señor. ¿Se acuerdan que dice que Él le dio nombre a la familia celestial y terrenal? Tenemos una familia terrenal que a veces está dispersa, que a veces no nos quieren, nos rechazan, tenemos problemas y todo, pero dice Dios que Él nombró
para ti, para mí, una familia celestial. Somos hermanos, ¿sí? Porque ahora somos todos hijos de Dios. Y ahora, ¿qué haces por tu hermano? Por la que está aquí sentada al lado, por la que está proyectándose aquí, ¿sí? ¿Te preocupas por tu hermano, por tu hermana, por tu familia? Claro, y primeramente, obviamente, mi oración pues es por mi familia carnal, ¿verdad? Que Dios me dio. Y dice en el 7, Efesios 4, 7, pero, y aquí de que está hablando de toda la familia, ¿verdad? De toda la iglesia, ahora habla de cada quien, porque tu hermano no es lo mismo ni igual a ti. Con esta situación de la ideología, de que todos somos iguales, no, no somos iguales, no soy igual ni siquiera que con mi hermana ni con mi hermano, ¿verdad? Pues tampoco soy igual a un hombre o una mujer, no somos iguales. Tenemos el mismo peso, obviamente ante la ley, ante Dios, pero no somos iguales, ¿verdad? Porque yo quisiera ser güera, yo me acuerdo cuando era chiquita que tenía una amiga que se llamaba Sandra y un día llegué y le dije a mi mamá yo ya me llamaba Sandra porque ella era güerita de ojos azules y pues yo decía, ay, yo quiero ser güerita de ojos azules y entonces me cambié el nombre y me cambié el nombre a Sandra. Pues decepción porque pues el pelo siguió café y los ojos siguieron como los tengo, ¿verdad? Entonces, así es. Así que cuando te digan, ¿verdad? Pues es que yo me quiero cambiar y me quiero hacer y todo. Mira, vas a seguir siendo la misma. Cada cromosoma tuyo, cada célula es la misma y no lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque es una identidad que Dios te dio, ¿sí? Entonces dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Entonces aquí fíjense, ya cuando está hablando de cada uno, aquí hay un cambio, ya en Efesios 4, a cada uno, ¿sí? Entonces aquí cada quien es responsable de los frutos que cada uno da. Sí tenemos el mismo espíritu, pero somos ahora responsables de cada fruto. Cada quien va a dar un fruto diferente. Por eso Dios hizo diversidad, no hizo clones, ¿sí? Y eso es lo hermoso de la diversidad. Eso es la diversidad, ¿sí? Y entonces, fíjense, de nosotros se nos ha concedido la gracia, es decir, tú no lo obtienes porque te vas a esforzar mucho, es una gracia, es gratuito lo que Dios te está dando, conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí dice dos veces el don, ¿qué quiere decir? Es algo que te regalan gratuitamente, ¿sí? Por tanto, y aquí viene lo que y la conclusión de lo que está diciendo aquí. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos, ¿sí? Y esto, como ya dijimos, es un hebraísmo, ¿sí? En Jueces 5:12 dice, despierta, despierta, Débora. Débora era una mujer que cuando vienen los ejércitos en contra de Israel, todos los soldados israelitas estaban temblando, los generales, y no sabían qué hacer. Pero Débora se levanta, una mujer. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que la Biblia es machista y que Jesús es la religión machista y que no sé ¿qué les pasa? No tienen ni idea. Todas las mujeres heroínas en la Biblia y cómo el trato que Dios y que Jesús siempre les dio. Fíjense aquí, dice, despierta, despierta, Débora. O sea, entonces Débora se levanta porque los iban a masacrar a los israelitas y ella se levanta y dice, despierta y despierta y entona una canción, levántate Barak. Barak era el general que estaba ahí temblando y que gracias a Débora se atrevió. Barak dice, si tú, Débora, no vas, yo no voy. Imagínense. Entonces dice, entona una canción, levántate Barak. ¿Qué le dice?
le dice Dios, ¿verdad? Primero le dice a Débora y luego al general, levántate, Barak, lleva cautivos tus prisioneros, oh hijo de Abimeán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo ya te entregué. Le está diciendo, Dios nos está diciendo, Dios le dice a Jesús, yo ya te entregué a tus prisioneros, ¿sí? Eres victorioso. Eso es lo que está diciendo. Y dio dones a los hombres. Nosotros sabemos que cuando Jesús ascendió, Él dio dones a los hombres. ¿Por medio de qué? ¿Qué les dijo? Váyanse a Jerusalén, espérense para que ahí van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Jesús, a través del Espíritu Santo, porque luego dice la palabra que el Espíritu Santo da y reparte conforme Él quiere, ¿sí? Entonces, y es la misma presencia de Jesús aquí en la tierra. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Fíjense, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Por eso hablamos de que hay un primero, segundo y un tercer cielo, que después la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Para poder llenarlo todo, para poder llenarlo todo, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar más profundamente sobre este pasaje de lo que es el Hades, ¿verdad? Las llaves del Hades, que es un pasaje que tenemos en Mateo, ¿verdad? Que Dios nos entrega las llaves. ¿Por qué? Cuando proclamamos, cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor, ¿sí? Y fíjense, y luego en el 11, Él sigue con los dones. Él dio a algunos, estamos hablando que Jesús a través del Espíritu Santo, Él dio a algunos el ser que apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y entonces tú me dices, a ver, pero entonces ¿dónde quedó el sacerdote? ¿Por qué no nombra aquí al sacerdote? En todo el Antiguo Testamento, Dios había instituido el sacerdocio con los levitas. Acuérdense que eran las 12 tribus de Israel y a cada tribu le dio un territorio, ¿sí? Pero dejó una tribu que eran los levitas para que se dedicaran única y exclusivamente al templo, ¿verdad? Y obviamente no es claro, es el espacio físico, ¿verdad? El tabernáculo en aquel tiempo y después el templo, para que sirvieran en el templo. Y de ahí de los levitas, él escogió a Aarón, el hermano de Moisés, para ser el primer sacerdote. Lo nombró el primer sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Se acuerdan? Ahí en el tabernáculo, en el templo, que fue después el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que está allí en Jerusalén, era el que le llevaban a él los sacrificios. Ellos iban con el sacerdote y le decían, es que pequé por esto y esto. Ah, bueno, pues tienes que traer pues una tórtola, tienes que traer un chivito, tienes que traer un carnero, etcétera, ¿verdad? Una oveja, y entonces había que sacrificar esas ovejas para poder cubrir sus pecados, pero esos pecados eran cubiertos solamente por un momento, por un tiempo, y cada año el sacerdote tenía que volver a hacer ese mismo ritual, esas mismas holocaustos o sacrificios. Pero aquí el apóstol Pablo ya nos trae al Nuevo Testamento. Ya Jesús hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre, como dice en Hebreos. Entonces, ¿dónde está ya el sacerdote? Ya no hay sacerdotes. Ahora lo que hay son apóstoles, que es un apóstol,
el que es enviado por Dios y que vieron, unos dicen, no, los apóstoles se acabaron cuando eran los del tiempo de Jesús, nada más los que vieron la resurrección y esos eran los únicos apóstoles. Y otros dicen que no, que el apostolado sigue ahorita y esos son los que van y plantan iglesias. No vamos a discutir ni nos vamos a pelear por eso. Lo importante es el evangelio, ¿sí? Entonces, fíjense, y en Juan 20:21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y eso, obviamente, ¿verdad? Que nos está hablando a todos. Por eso dicen, los envió a los apóstoles con las buenas nuevas. Ellos los llamamos apóstoles. Por eso el apóstol Pablo se llama a él mismo apóstol, porque soy un enviado con un mensaje de Dios. Eso es todo lo que quiere decir. Y otros dicen, sí, pero es la gran comisión para todos los que creemos en Jesús. Entonces hay todavía apóstoles. Muy bien. Entonces dice, los profetas, muchas veces yo me acuerdo que había un joven, ¿verdad? Que le encantaba ir a buscar profetas para que le dijeran, casi así como que voy a ir para que me digan a ver qué me dicen de mi destino. No, el profeta de Dios, fíjense bien lo que hace, es uno que llama al arrepentimiento, ¿sí? Como Juan el Bautista. Edifica el cuerpo, consuela, exhorta, anima. Entonces, y eso es un profeta. Y dice, los evangelistas, ya sabemos cuáles son los evangelistas, los que llenan los estadios, predican la palabra y llaman a los pies de Jesús a que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? A otros pastores, ya sabemos quiénes son los pastores, ¿verdad? Los pastores, pues son los que nos dan la palabra de Dios y todo. Y los maestros. Entonces, todos ellos en el mismo plano necesitamos, eso es lo que está en la iglesia. ¿Por qué? Porque, fíjense, para que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Y por qué no están nombrados aquí los sacerdotes? Porque ya no dice en el Nuevo Testamento que hay sacerdotes. Al contrario, dice que cada uno de nosotros somos sacerdocio, ¿sí? Fíjense lo que dice el apóstol, eso lo dice Pedro, fíjese, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, los sacerdotes en aquel tiempo eran los que intercedían. La gente tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote tenían que confesar sus pecados al sacerdote y luego el sacerdote les decía, trae una oveja, trae esto, imponía el pago del pecado, ¿sí? Pero ¿por qué ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo no lo menciona? Porque ahora ya no necesitamos hacer sacrificios, porque adivinen que Jesús ya hizo todo el sacrificio necesario por ti y por mí, por toda la humanidad y por todo el tiempo. Acuérdense que Dios no está dentro de nuestro relojito. Dios es eterno. Lo que Él hace permanece para siempre. Entonces, ese sacrificio de Jesús ya borra mis pecados, pasados, presentes y futuros. Claro, yo tengo que estarme recordando quién soy y alineándome, recordando, Señor, recuérdame, muéstrame mi pecado, porque yo no quiero irme desviando del camino y perderme la bendición que es caminar en tu camino. Entonces ahora fíjense, ¿quién es el que intercede por nosotros? Ya no los sacerdotes. Ahora tenemos un sumo sacerdote, como dice Hebreos, que intercede por nosotros y está sentado a la diestra de Dios.
Así que cuando yo hago algo, ¿verdad? Entonces digo, ay Señor, perdóname, ¿sí? Y que está, Jesús ahí está a la diestra. Padre, pues sí, Amalia otra vez, pero Señor, yo ya pagué por su pecado, perdónala, ¿sí? Y sé que ahí está intercediendo 24/7 Jesús por mí. Aquí lo dice, ¿sí? Él también intercede por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:14? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes? Porque en Hebreos dice, antes los sacerdotes tenían que, pues se morían y luego otro sacerdote y se morían y luego otro sacerdote y se morían. Pero ahora, fíjense lo que dice en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ya rompió esa barrera que había entre nosotros los humanos y nuestro Dios Padre, ¿sí? Traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y qué es nuestra profesión? Profesar, declarar, ¿sí? Esa es profesión, o sea, declarar, decir. Por eso les digo, empiecen a orar en voz alta para que empecemos a soltarnos, ¿sí? Porque hoy en la mañana fue una oración muy, muy hermosa. Y fíjense, dice aquí, en Primera de Timoteo 2:5, y lo vemos, me puedo pasar días declarando quién es nuestro sumo sacerdote, que solamente, dice, fíjense, Primera de Timoteo 2:5, es muy importante, porque hay un solo Dios, ¿sí? Esta es la diferencia entre todas las religiones del mundo. El cristianismo, y hablo cristianismo en el sentido amplio, no estoy hablando pues que si eres evangélico, que si eres pentecostal, que si eres bautista, no, fíjense, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Te lo dice aquí bien claro. Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por quienes, por los chulos y bien peinados, no, en rescate por todos. Él ya dio el rescate, Él está con los brazos abiertos, tú puedes pasar. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿sí? Pero y la puerta está abierta, depende de ti si pasas por esa puerta o no. Y no está hablando de puertas materiales, porque a veces la gente dice, no, es que ahora va a ser quién sabe qué, y si pasas por esa puerta ya tus pecados son perdonados, etcétera, etcétera. No, está hablando del sacrificio de Jesús, un solo mediador. ¿A quién le estás pidiendo? Si nomás tenemos un solo mediador que está sentado a la diestra del Padre y le está hablando al Padre por ti y por mí, ¿sí? Fíjense, es 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué? Porque Él me rescató, me compró, ¿sí? Y ahora Él es mi sumo sacerdote y ya no hay ninguna barrera entre mí y llegar a la presencia misma, a la dimensión en donde habita nuestro Dios, porque ahora soy hija de Dios y tengo acceso. Sí, recuerdo que una vez estaban, no me acuerdo cuál presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que estaba ahí en la oficina oval, no me acuerdo si era Kennedy, no me acuerdo, pero es que estaba ahí en la oficina oval y de repente estaba con, pues ahí su gente, ¿verdad? No sé, importante que estaban decidiendo y de repente, ¡paz!, se abre la puerta y entra el hijito, ¿verdad? Y el presidente para toda la junta, ¿verdad? Y dice, ¿qué se te ofrece, hijo? Y el niño, pues, es que esto y lo otro, claro que corriendo vino la mamá, ¿verdad? Y lo sacó ahí
de la oficina, pero él paró todo porque vino su hijo a su presencia, ¿sí? Entonces, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Entonces, fíjense, ahora, ¿para qué es todo esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ya, como les digo, ya no hay sacerdotes, ahora tenemos un solo sumo sacerdote y tenemos todos estos que ya los dijimos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no para perdón de pecados, porque ya fuimos perdonados, porque ya tenemos a Jesús, sino para que seamos edificados, ¿sí? Todos juntos, ahí vamos todos siendo edificados hasta que lleguemos, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de quién, de la historia de Israel, de que nos memoricemos los versículos y todo, sí, es muy padre, es importante y qué padre que no lo sabemos, pero es todo ¿para qué? Para conocer el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y así decía el apóstol Pablo, él era un erudito, se sabía la Torá y las leyes y se sabía todo, ¿sí? Y sin embargo dice, todo eso lo tengo por basura, lo tengo por nada, a cambio de llegar al conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, ¿sí? Entonces, así como físicamente vamos madurando, no es, tenemos que ir madurando también nosotros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es la madurez? Primero, la unidad de la fe. Aquí dice en el 13. Lleguemos a la unidad de la fe. 2, conocimiento de Jesús. ¿Sí? 3, hablar la verdad en amor. Y 4, la cooperación. Ahorita lo vamos a ir viendo, fíjense. Entonces, ya no seremos niños. Aquí viene el contraste. Habló de la madurez, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver estas otras que les mencioné. Ya no seremos niños, ¿sí? Sacudidos por las olas. Entonces, el inmaduro, viene alguien y te dice, ay, fíjate que es que esto, y es que ahora vino esta revelación de no sé qué y todo eso. Y si tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces a Jesús, te van a llevar, te van a embabucar, ¿sí? En cualquier cosa novedosa, porque nosotros siempre queremos novedad. Siempre queremos, estamos buscando la novedad. Fíjense, sacudidos por las olas y llevados ¿de dónde? De aquí para allá, por todo viento, y este es el problema, de doctrina. Hay una sana doctrina y esa, ¿se acuerdan? Ya la vimos, lo que era la sana doctrina, lo vimos en Efesios, ¿sí? Y la sana doctrina no trae nada agregado, es única y exclusivamente el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarme, ¿sí? Eso es todo, no le agregues nada más. Y sí, por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por la astucia de los hombres. Sí, hay gente muy astuta y a veces nosotros no somos tan astutas. A veces no somos tan astutos. Hay gente más astuta que nosotros. Claro que sí la hay, ¿sí? Y entonces, porque dice astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y fíjense un pasaje aquí que a mí eh, me cimbró. En 2 de Timoteo 3:7 dice, ellos siempre están aprendiendo, porque tú dices, ay, tomo esta clase, y tomo esta clase, y tomo esta clase, y tomo esta clase. Sí, y andas de clase en clase, en clase, en clase. Pero fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:7. Ellos siempre están aprendiendo.
pero nunca logran conocer la verdad. Tienes que pedir y clamar al Espíritu Santo que te quite tantas cosas que tenemos, que nos han imbuido en nuestra mente y en nuestro corazón, que rompa esos paradigmas que tenemos en nuestra mente para poder entender y lograr conocer la verdad y quién es la verdad. La verdad no está en un libro, la verdad es una persona. Por eso aquí siempre habla de llegar al conocimiento de quién es Jesús. ¿Sí? 15, Efesios 4:15. Más bien, y entonces aquí nos dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel, ¿quién es aquel? Está en mayúscula, en Jesús, que es la cabeza, es decir, Cristo. Hay una sola cabeza, ¿sí? Yo no sé si has visto, pero bueno, nosotros tuvimos ahí en el hospital de unos bebés, ¿verdad? Y tuvieron que hacer cesárea y pues era un cuerpo, un cuerpecito, ¿verdad? Hermoso el bebé, pero tenía dos cabezas. No, no se puede con dos cabezas. Hay una sola cabeza. Di, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Aquí lo dice. No podemos tener dos cabezas. No existe dos cabezas, ¿verdad? Y bueno, este bebecito falleció y pues ahí estuvimos, la verdad, muy impresionados con esta situación. 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, es decir, es un cuerpo que se mueve, no es un cuerpo estático, no es una estatua, somos un cuerpo viviente, somos el cuerpo de Cristo. Dice, la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Fíjense, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Yo quiero funcionar adecuadamente dentro de un cuerpo. Las relaciones personales son muy difíciles. ¿Por qué? Porque la gente decepcionamos nosotros a la gente nos decepciona, no queremos hacerlo, pero mentimos muchas veces a las personas, las engañamos, aún a los niños, a nuestros propios hijos, que les decimos mentiras. No, hijito, porque X, ¿verdad? Todavía no hay, no puedes comer esto o no puedes comer lo otro o en fin, ¿verdad? Porque no traigo dinero y no te lo puedo comprar. No, pues no se lo quieres comprar porque le hace daño. Pues son cosas tan sencillas, pero son cosas que sabemos que es difícil esa comunicación entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, ¿sí? Entre los hermanos. Yo tengo hermanos, tú tienes hermanos y a veces no nos entendemos, ¿sí? Entonces es difícil, pero la unidad del cuerpo de Cristo se mueve yo quiero ser cada vez mejor para poderme mover con mi familia, con el cuerpo de Cristo, para Jesús, para Dios, ¿sí? Entonces quiero ser lo mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fíjense, para la propia edificación. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué quiere decir
Vanidad quiere decir matayotes, y así se dice en el griego, ¿verdad? Que es sin verdad, es perversión. Y fíjense, la acepción está frágil, y porque la vanidad es frágil. Si tú andas en la vanidad, déjame decirte, andas en la cuerda floja y te vas a caer, porque la vanidad es una cascarita que no tiene nada adentro y vas a caer. La vanidad nunca te va a satisfacer. Siempre hay gente que está adicta a comprar cosas o esto o lo otro. Y sí, sí, ¿qué mujer no sabe, o verdad, que nos encanta comprar y esto y lo otro? Tenemos que estar conscientes de eso, de no andar en la vanidad de la mente. Y aquí en la mente dice, lo que se percibe, se comprende, se siente, se juzga y se determina. Es decir, en la mente están los sentimientos, está la voluntad también, ¿sí? Entonces, yo tengo mi voluntad en el alma, y en el alma está la mente, la voluntad y los sentimientos. Y aquí en este pasaje, mente está describiendo esto, ¿sí? Entonces sí sentimos y sí juzgamos, pero ahí también está nuestra determinación, fíjense. Y luego sigue con la descripción de los gentiles, de los que no están en Cristo, dice. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios. Por eso a veces decimos, es que todos somos hijos de Dios. Están excluidos de la vida de Dios porque no tienen la luz en su mente y en su corazón. No han entendido. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y esto Dios siempre nos dice, la soberbia. Yo sé, yo lo hago por mis pistolas. Yo adoro a Dios, yo tengo mi relación con Dios. No, Dios pone los parámetros en los cuales tú te puedes acercar a Él. Y Él ha puesto esa puerta que es Jesús, que es la única forma, y necesitas humillarte precisamente y venir y entender tu condición de pecador para poder decir necesito un Salvador, ¿sí? Habiendo, y aquí sigue describiendo, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y después de que ya nos puso y nos barrió para acá y para allá, ahora viene el pero, pero, ustedes no han aprendido a Cristo. Y aquí la palabra aprendido es como cuando decimos que una persona es aprendida por la policía. ¿Qué hace la policía? Va y la captura, ¿sí? Y la tiene ahí capturada. Bueno, ese es el sentido de capturar aquí. No han aprendido a Cristo de esta manera. Y esta palabra aprendido es tomar, poseer, ¿sí? Es poseer a Cristo. No, ustedes no han estado poseído a Cristo, no han tomado a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a qué? A la verdad que hay en Jesús. Todo nos lleva a Jesús. ¿En dónde está la verdad? Ahora vamos a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, dice Juan, es la oración de Juan. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, ¿sí?
¿Y a dónde nos lleva? Esta es la palabra, este es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. La palabra, esta Biblia, recuerden, mi palabra, lo que yo hablo, lo que yo digo, es poderoso, es palabra. Y esta es la palabra de Dios. Esto crea, esto restaura, porque aquí es donde encontramos a Jesús, el verbo hecho carne. En ninguna otra parte lo vas a encontrar, ¿sí? Y aquí es donde el Dios, a través de esto, nos limpia, a través de su palabra, va transformando ese hombre viejo que éramos, que queremos desechar y que sí, estamos conscientes que todavía traemos pegado aquí, ¿verdad? El harapo y quítalo, Señor, ¿sí? Fíjense, en que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y aquí viene lo más hermoso, el 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Fíjense cómo Romanos 12, 1 y 2, llevando todos los pensamientos cautivos a Jesús. Y vemos muchos de estos pasajes en Juan 7. Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Fíjense lo que dice. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Qué hermoso. Esto era ya lo iban ya iba a ser sacrificado, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, es Juan 7, 38. Este es el Evangelio, esta es la pureza del Evangelio. Olvídate de todo lo demás. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyeran en Él. ¿Quién recibe el Espíritu? No los que hacemos obras o penitencias, el que cree en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso después les dice: vayan para que reciban el Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola fe. Nuestra fe está puesta en Jesús. Un solo Dios y Padre. Él es nuestro Padre. Un solo Espíritu, porque solamente en el Espíritu tenemos la unidad. Así que hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos que quites todo estorbo que ha estado allí impidiendo que podamos llegar a tu presencia, declarar con nuestra boca, porque dice que con el corazón creemos para salvación, pero tenemos que declararlo con nuestra boca. Danos, Padre, esa fortaleza, ese poder. Tú ya nos has dado al Espíritu Santo. Hoy entregamos nuestra vida. Queremos conocerte más y sabemos que es solamente mediante la revelación del Espíritu Santo. Así que abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Te declaramos nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño. Nuestra fe está puesta en ti. Tú eres nuestra esperanza. Tenemos una sola esperanza, que es en ti y en nadie más, porque así lo declara nuestro Dios y nuestro Padre.
Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.